diferentes fuerzas de seguridad, apoyados por supuesto en científicos, en médicos, para tratar de conocer la manera en la que se comporta o la que se presenta la mente del asesino, ¿no? La forma en la que piensa y demás. ¿Qué se puede mencionar en torno a los diferentes avances tecnológicos, nuevas terapias y demás, en torno a tratar de entender una mente criminal de estas características? Miren, desconozco cuál es específicamente ese estudio al cual usted hace referencia, pero obviamente es casi como en cualquier otra área de la ciencia, de la medicina, en este caso de la criminología, hay infinitos estudios constantemente porque casualmente es el planteo a preguntarse qué es lo que pasa en esos sujetos. Ahora, en realidad el conocimiento ha evolucionado bastante y ahí hay una especie de partición de aguas, porque hay quienes siguen considerando, como en los años 70, por ejemplo, en que la teoría del perfilado criminal era la que más impactaba porque se esperaba encontrar algún elemento particular en un asesino, en una persona que hacía algo que por fuera de lo normal, de lo que esperable, esperábamos encontrar comportamientos anómalos que desde ya los tenían, pero alguna característica básicamente psiquiátrica, psíquica, que lo explicara. Y en realidad, si bien hay una cantidad de elementos, abrir un poco más el paraguas, el espectro conceptual y tomar la sociedad en la que viven, la historicidad del individuo, el conjunto en el que están, es mucho más amplio. Entonces hoy tendemos a pensar en sujetos en un contexto más amplio, social, en que no es simplemente la relación psicopatología la que explica, y de hecho, en la práctica, los enfermos mentales como tal están subrepresentados estadísticamente, es decir, tienen menor incidencia en delitos que los supuestamente no enfermos. Claro. Y en ese sentido, en esa charla, en ese ahondarse, digamos, en la psiquis de una persona, no hay particularidades, decía, no hay, por lo menos en un asesino, lo que puede decir, alguien que actuó por ímpetu, alguien que actuó por una situación, o realmente tenemos algunas señales y hay un disparador para que eso se provoque, para que eso suceda. Es que de alguna manera es una argumentación, no la suya, sino la que sostiene, digo esto porque eventualmente la voy a criticar a la idea, no a lo que usted está diciendo, ¿no? No, pero entiendo. Es que se afirma en sí misma. Es como si yo dijese, bueno, entro a la radio y le pego a todo el mundo con un bate. Obviamente es un comportamiento anómalo, no hay ninguna duda. Obviamente me está pasando algo. El tema es si ese algo que me está pasando está ligado a una patología psiquiátrica, o simplemente que soy un sujeto con un carácter particular, o simplemente que me quiero vengar de alguien. Cuando se induce a priori que tiene que ser algo ligado a mi estructura, supongamos, psicopática de personalidad, el tema queda encerrado en algo obvio, y es que evidentemente alguien que hace algo repudiable desde el punto de vista moral, algo le está pasando. Ahora ese algo, no necesariamente, pasar de decir, esta persona tiene un comportamiento anómalo, no quiere decir tiene una patología. Y ahí es donde de golpe muy habitualmente el tema queda encerrado, fulano de tal es un psicópata. Si psicópata quiere decir que desprecia al prójimo, si psicópata quiere decir que carece de empatía, que no tiene remordimientos, sí, sin duda, la inmensa mayoría de los asesinos van a tener comportamientos psicopáticos. Ahora, la psicopatía es una descripción fenomenológica, es decir, es una descripción de lo que, como ustedes dicen, sopla viento sudeste. El viento sudeste trae mayor humedad y, bueno, va a llover y va a bajar la temperatura. Pero eso no dice nada respecto a la causa. Y esto es lo que pasa con los comportamientos criminales. Describe, pero no nos da ningún elemento que a posteriori pueda servir para, por ejemplo, con el caso Joaquín, decir que su asesino lo había matado por alguna razón, sino que la única forma de abordar esto es en un aspecto, en el caso Joaquín, por ejemplo, ya que lo he mencionado, desde el aspecto de qué pasaba con él en el aula, con otros compañeros y inclusive con su asesino. ¿Pero puede haber señales previas? ¿Cómo, perdón? ¿Pero puede haber señales previas?
Es que, bueno, ahí es donde empieza a ser la parte muy interesante. Es que si en lugar de uno esperar qué señales da un sujeto en particular, empieza a ver todas las del medio, por ejemplo, las familiares. Ustedes habrán estado al tanto del caso Lucio Dupuy, el pobre chiquito que... Claro. Bueno, ustedes ven en esos casos, digo señales de caso, pues es muy evidente. Obvio. Las señales previas existen siempre. El problema es que por alguna razón la sociedad tiende a minimizarlas, y ahí uno se preguntaría, bueno, está bien, el sujeto puede ser un psicópata, y la sociedad que vio que a Lucio Dupuy entró 17 veces en un hospital y nadie hizo una denuncia, no debieran ser entonces encasillados en el mismo lugar. Es decir, también hay que empezar a ampliar la mirada y decir, ¿qué pasa en el momento en que ocurre una situación de este tipo? O el caso actual de Cecilia en el Chaco. Evidentemente las cosas no suceden de un día para el otro. Evidentemente hay un medio que vio esto, y evidentemente no se está hablando solamente de un asesino, sino de un contexto. Cuando uno las cosas las vuelve contextuales, empieza a entender más y empieza a ver que han sido ignoradas una enorme cantidad de señales, y ahí es donde la investigación criminal se vuelve mucho más interesante. Doctor, y en este contexto de hechos delictivos, de femicidios, bueno, el caso de este chiquito de Córdoba también, digo, ¿hay factores también como fenómeno social que aportan, que colaboran esto de la pospandemia, el bullying, nombrando también a los femicidios? Digo, ¿hay como o en la sociedad enquistada alguna cuestión, un fenómeno social que colabora? Y sí, claro, mire, yo en este momento, yo publico semanalmente en un par de diarios acá de Buenos Aires, y estaba simplemente con una nota de las que saldrán la semana que viene, estaba enviando esta mañana una y recordaba que ya en el año, a inicios del 2020, estaba escribiendo sobre los efectos devastadores que iba a tener la pospandemia a nivel y hablaba de no solamente yo, no es que no me autocito, sino que en realidad citaba publicaciones internacionales en que hablaban que el gran problema, la gran epidemia iba a ser en salud mental, que es lo que vivimos hoy, ¿no? Claro. Entonces, es claro, cuando usted lo señala muy pertinentemente, en la población adolescente los efectos han sido devastadores. En un trabajo que estoy justamente presentando ahora, cito un trabajo de dos autoras británicas en el que vieron que el incremento, por ejemplo, de comportamientos autoagresivos y suicidios en Estados Unidos ha sido del 160%. Eso en un lapso de 5 años. Es fenomenal. Y la autoagresión, obviamente es agresión, es violencia y va acompañada de heteroagresiones. Y esto usted lo tiene en todas las franjas etarias. Vimos en el inicio de pandemia aumento de conductas femicidas, vimos aumento de violencia doméstica, suicidio, vimos aumento de felicidio. Evidentemente, la sociedad mundial, lo que ustedes ven en Francia en este momento, y la explicación que se está dando, que es muy interesante, los desesperados, los jóvenes que no tienen ni trabajo, ni tienen ocupación, muy parecido a lo que pasa en Argentina, tienen subsidios, pero no les sirven porque no hacen nada, y eso lleva a un vacío existencial que inevitablemente eclosiona bajo forma de violencia. ¿El consumo problemático de sustancias colabora la terrible crisis económica también que viven ciertos sectores? Digo, ¿eso también son como un plus, un combo, un agregado? Mire, más que un plus, un combo es, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en psiquiatría, el tema adicciones era, no le diría que accesorio, sino era un tema más, pero no era un tema central. Hoy, tanto en la área psiquiátrica como en la área psiquiátrico forense, en la área de la criminología, es inevitable, todo, absolutamente todo. Igual que todo pasa por las redes, bueno, todo va asociado a conductas de consumo problemático. Ya es como si uno negara, como ustedes decían, como si uno negara el clima, ¿no? Eso forma parte del escenario absoluto, y en la búsqueda tanto clínica como forense es lo que uno incluye como variable obvia y evidente.
¿Qué lugar cree que ocupa la atención de la salud mental hoy con respecto al sistema no solamente de seguridad y al sistema de salud? Mire, estamos ahora están justamente post pandemia, 13 años después, están varios declamando porque que hay que ocuparse, pero en la práctica no sé cómo es ahí en Corrientes, pero acá, por lo menos en toda nuestra zona, es devastador el incremento, por ejemplo, de adicciones, y es devastador la disminución de prestaciones médicas y en salud en adicciones. Entonces, sí, en realidad se declaman, se inauguran centros y demás, pero en la práctica no hay contención. Seguimos con una ley de salud mental que en los papeles ha permitido mayores derechos para los pacientes, pero en la práctica, por ejemplo, en el tema adicciones, uno tiene que avisarle a las familias de jóvenes adictos que vamos a tener que convencer al adicto porque si no, no se lo puede internar compulsivamente. Entonces, estamos en una situación complicada. Eso le iba a preguntar, ¿existe algún tipo de protocolo, digo, para la gente que esté escuchando, que tenga algún familiar, amigo o allegado en esta situación? Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y lamentablemente con respecto al tema, si la persona niega todo tipo de acceso a la salud y intuyo que usted me está hablando de una situación problemática, no de una situación de alguien que diga estoy deprimido. O sea, digamos, si la persona tiene un cierto grado de introspección y dice me siento mal y bueno, sí, ayúdenme o búsquenme a alguien o me busco yo, eso no es el problema. El problema es cuando, es la inmensa mayoría, el problema es que la persona niegue, y de hecho niegue a veces violentamente, que requiera algún tipo de ayuda. Y ahí es donde tenía que entrar el aspecto social, es decir, los otros, y acá volvemos hasta los aspectos criminales. La postura de espectador, que de hecho así se llama en ciencias del comportamiento, una postura de espectador, el que mira pero no puede actuar, tiene que ver con que tampoco sabe la gente qué puede hacer o qué elementos tiene para hacer. En este caso, lamentablemente, a veces hay que esperar solamente que se cumpla algo grave para que judicialmente se pueda internar a una persona. Bien. Doctor, muy amable por estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Por favor, que tengan un muy buen día. Igualmente, hasta luego. El doctor Enrique